Buenas tardes, esperemos que se encuentren bien. Damos inicio a nuestra tercera presentación del día. Esta presentación es acerca del libro Todo sobre el ISR para personas físicas. Y les presento al contador público Adrián Urbina Galicia. Él es egresado del ITAM con estudios de posgrado en el IPADE y certificado por el IMSP. Es socio de la firma Solís Cámara y participa como consejero y consultor fiscal. Ha sido docente en instituciones como el ITAM, el IPADE, la Universidad Panamericana y el Anáhuac, y colabora activamente con el IMSP, donde ha presidido comisiones y funge como síndico del contribuyente ante el SAT. Hoy nos comparte su experiencia en el ámbito fiscal y académico. Bienvenido, contador Adrián. Eugenio, muchas gracias, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes esta tarde, muy agradecido con el IMSP que me permita esta plataforma para precisamente abordar lo correspondiente a este libro, que tenía mucho interés de escribir desde hace tiempo, y la razón de ello es que a través de los medios de comunicación, el propio Estado, se nos invita a adentrarnos a los temas fiscales, pero de alguna manera me parece que se nos quiere transmitir un mensaje de que cumplir con las obligaciones fiscales es fácil, lo cual ojalá así fuera, no lo pongo en duda, pero justamente la idea del libro es llamar la atención respecto a algunas situaciones que no necesariamente se contemplan en estos aplicativos que están a disposición de todos nosotros en la página de internet del SAT, sino que tienen que ver ya con temas pues del día a día que nos pueden poner en riesgo de algunas, por ejemplo, de perder algunas exenciones o salirnos de algún régimen que pueda ser muy competitivo desde el punto de vista económico, precisamente por no saber las disposiciones fiscales. Entonces, la idea de este libro es abordar desde un punto de vista cotidiano lo que es la tributación de las personas físicas. Y antes de entrar como tal al enfoque o lo que pudieran encontrar de adquirir y leer la obra, me quisiera referir justamente a lo que se refiere al contenido de la obra. Son 5 capítulos y también tiene un apéndice. En estos capítulos, el capítulo 1 aborda lo que tiene que ver con los aspectos básicos del impuesto sobre la renta. Y con básicos me refiero quién debe pagar impuestos en México, cuál es el domicilio fiscal, quién está obligado a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, que se debe precisamente obtener una firma electrónica avanzada, qué implica el tenerla y también eso como, también cuando muere un contribuyente, qué se debe hacer, qué avisos se deben presentar. Y todo está escrito de una manera, pues es una prosa sencilla, quisiera decirlo así, pero cada disposición que debiera o que pudiera ser consultada por el lector, pues se encuentra a pie de página cuál es la referencia, de tal manera de que si alguien quiere saber cómo tributa una persona física, basta con leer el texto sin meterse a los artículos, no vienen prácticamente transcripciones, y ya la persona que requiera más estudios o más soportes, pues tendría ya la posibilidad a pie de página de ver dónde están las disposiciones. Entonces creo que esa parte está como que fácil de abordar. Y en este mismo capítulo se aborda lo que significa el ingreso acumulable y el ingreso no acumulable. Y nos explica cómo tributa la persona física, porque no es lo mismo, o sea, depende del tipo de ingreso, es el gravamen. De manera, digamos, coloquial, masiva, nos dicen que el impuesto de la renta de las personas físicas es del 35%, lo cual es cierto para cierto tipo de contribuyentes, por ejemplo, un asalariado o alguien que gana rentas o percibe intereses, potencialmente su impuesto a la renta pues, puede llegar a ser del 35%. Sin embargo, lo que se explica en la obra es cómo depende el rango o el renglón de ingreso, el nivel de ingreso en el que nos encontramos, es la tasa. Entonces, se explica cómo se construye el impuesto de la renta desde estos tramos o escalones. Y también se explica, por ejemplo, si alguien recibe un premio, en tanto cumpla con las obligaciones,
no tiene una carga del 35%, sino tiene una carga del 1%. Entonces, todas estas situaciones se explican en este capítulo. En el capítulo 2 ya aborda por qué se tiene que presentar una declaración anual. Ya viene ahí, bueno, algunos supuestos, si soy asalariado, si tengo un crédito hipotecario, si vendí mi casa habitación. Se abordan ahí pues, los supuestos que tienen que ver con la declaración anual, la época de pago, qué pasa si hay un saldo a favor, qué pasa si hay un monto a cargo, de tal manera que lo que está hasta este momento intentando la obra es situar al lector en cuál es su tributación, insistiendo en primero si, contestando a la pregunta si primero debe o no pagar impuestos en México y luego abordando el tema de su domicilio fiscal. Y me parece que el gran tema principal es este capítulo 3 porque habla de cuáles son los ingresos que perciben las personas físicas y situaciones que se le pudieran presentar. Y aquí ya me voy un poco más al detalle, porque, por ejemplo, hay un régimen, el que es ahora muy conocido, el régimen simplificado de confianza, que simplemente tributa en función del ingreso que se anota en las facturas electrónicas que emite el contribuyente. A ese ingreso hay que aplicarle una tabla muy sencilla que comienza en un gravamen del 1% y termina en 2.5%. Es un gravamen, digamos que muy sencillo en cuanto a la forma en que se declara y la forma en que se paga. Sin embargo, lo que no está dicho es, por ejemplo, ¿qué pasa si vendo mi casa habitación? Un contribuyente que tributa en el reciclo, ¿qué pasa si vende su casa habitación? ¿No? ¿Hay una exención? No. Es que el precio es más que la exención, entonces te elimina o no del régimen. O algo más sencillo, ¿qué pasa si esta persona física recibe un premio? Otra situación podría ser, abre una mesa de regalos en una tienda departamental, porque tiene un evento, la graduación de un hijo, su matrimonio, qué sé yo. Esa situación de recibir regalos pues de un monto cuantioso, la pregunta es si lo sacan o no de reciclo. Entonces, por ejemplo, en este punto se aborda el tema de una tanda, por ejemplo. Yo organizo una tanda, recibo depósitos en mis cuentas. Entonces, ¿qué tratamiento fiscal tiene? O, por ejemplo, si vendo mi auto, el año en que muere una persona física. Entonces, esta parte de este capítulo 3 aborda estas situaciones que son tan puntuales y que a cualquier persona física se puede enfrentar a ellas y que justamente va invitando al lector a que ahonde más en la reflexión y en la decisión de acercarse a un contador público y digamos que le cuente cuáles son pues las situaciones que hace en el día a día para que este contador público comprenda, pues precisamente que desprenda cuáles son las obligaciones a las que está obligado a cumplir y de esa manera la persona física pues cumpla correctamente con el pago de sus impuestos y más importante, que no se esté poniendo en riesgo en algunos temas como el que les decía de pues vender la casa habitación o vender un auto, cobrar un seguro que puede ser del auto mismo. Entonces, son cosas que les diría que son del día a día, pero que justamente es una forma de abordarlo desde un punto de vista, quisiera decirlo un poco más amigable, a más que un tema técnico, de decir estas son las fórmulas y etcétera, ¿no? Este punto, este capítulo 3 se complementa en el 4 donde habla ya de lo que corresponde a sucesiones, es decir, cuando hay una persona física que, por ejemplo, tiene inmuebles que destina al arrendamiento, pues cómo ya a partir de que muere, cómo se deben cumplir las obligaciones, y viene también viene un caso práctico. Y por último, y no menos importante, el capítulo 5 aborda lo que tiene que ver con el ejercicio de las facultades de comprobación, que esto es lo que coloquialmente entendemos como una auditoría. Entonces pues vienen los pasos, o viene desde una carta de invitación que muchos de nosotros recibimos, un requerimiento, y saber cuáles son las diferencias y cómo atenderlo, insisto, desde un punto de vista cotidiano, más coloquial, dejando en todo momento a los expertos pues que tomen las decisiones y apliquen las leyes, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de este libro? ¿Por qué comprarlo? ¿Por qué invitarlos por qué distinguir de otra obra
¿por qué decir esta se las recomiendo respecto a estas otras, ¿no? Yo he visto obras muy especializadas, hechas por contadores públicos y abogados, que pueden ser obras muy doctrinarias, es decir, que nos sirven mucho a los que nos dedicamos a la aplicación de estos impuestos, porque viene un estudio detallado y vienen las fuentes y viene toda la interpretación jurídica que se me hace bastante bueno y que son obras de mucha calidad, pero que están, digamos, alejadas al gran público, ¿no? A una persona que hoy quiere, tiene algunas dudas o quiere saber, quiere tener una idea muy general de cómo se pagan los impuestos en México, esta sería la obra que yo les recomendaría. ¿Por qué? Porque todas las personas físicas tenemos obligaciones fiscales, pues prácticamente desde que empezamos a tener actividades económicas, basta con abrir una cuenta bancaria a favor de nuestros hijos, por ejemplo, y ese hecho los lleva a tener una obligación de inscripción, ¿no? Un menor de edad, cumple sus obligaciones a través de sus padres o de quien ejerza la patria potestad, y para eso hay que acudir al SAT, hay que entregar los documentos legales que comprueben que nosotros podemos o tenemos la patria potestad para poder obtener el RFC. Y bien importante el hecho de que les comente que hay algunos regímenes o algunas obligaciones muy específicas, muy precisas, pues realmente yo les diría que para que podamos estar en orden con nuestros impuestos, les diría que en todos los casos prácticamente todos debiéramos tener la asesoría de un experto. Y también, pues lo que les comentaba que en esta obra lo que busca es abordarse la tributación, pues desde una situación cotidiana en la que vayamos el contribuyente nace hasta que muere y hasta que se extingue su sucesión, pues digamos cuál sería el orden lógico en el que debiera cumplir sus obligaciones. Y también el hecho de decir, bueno, recibo un subsidio del gobierno, o tuve un crédito, recibí un premio, me regalaron dinero mis papás, una casa mi cónyuge, situaciones que son realmente, recibí una quita del sistema bancario, pues que son cosas que todos los ingresos, todas las personas físicas eventualmente llegamos a recibir y que nos surgen estas dudas, ¿no? El lenguaje de la obra busca no ser técnica, busca precisamente hablar desde un punto de vista cotidiano, precisamente para facilitar su comprensión, insistiendo en que las referencias a las disposiciones jurídicas, pues se encuentran, están las referencias a pie de página, a efecto de que pues, se pueda acudir fácilmente a la documentación fuente. En esta misma idea, en la obra hay varios ejemplos y estos ejemplos, precisamente, por ejemplo, está uno de cómo se determina el pago provisional de un profesionista o de una persona que tiene ingresos por arrendamiento. Se explica cómo se determina el impuesto por la venta de una casa habitación, por ejemplo. Explica la exención y también aplica o muestra algunas situaciones que debemos atender. Por ejemplo, el hecho de que recibamos regalos de nuestro cónyuge, de nuestros padres, abuelos, lo que nos regalan nuestros hijos. Así se especifican, por ejemplo, de que estos donativos que se reciben, pues tienen que constar en un documento por escrito, que deben llevarse ante la fe de un notario, que deben incluirse como un dato informativo en la declaración anual. O también, por ejemplo, si yo soy un asalariado y puedo tener un ingreso de menos de 400,000 pesos, explicarle a esta persona que tiene derecho a tomar deducciones personales. Una de ellas corresponde a los intereses que se pagan cuando tenemos un crédito hipotecario para cuando adquirimos nuestra casa habitación. Y eso, neto de inflación, nos genera una deducción que podemos aplicar en la declaración anual y que eso eventualmente nos va a generar un saldo a favor. Entonces, esto, pues el patrón no nos lo dice, no tiene obligación de hacerlo. No necesariamente las campañas masivas publicitarias abordan esta situación, entonces aquí pues claramente hay que atenderlo, y no solo en el caso de un donativo, sino por ejemplo, en este mismo ejemplo que tenía yo de que cuando un asalariado adquiere su casa habitación,
el hecho de contratar un préstamo también se pueden o se tienen que tomar ciertas fórmulas para decir si el monto que obtuve de préstamo en un año de calendario excedió a 600,000 pesos, es obligación de informarlo. Entonces, sea el caso de un asalariado que obtiene un crédito para obtener su casa habitación, o que lo obtuvo para comprar un coche a crédito, o bien porque sus familiares, la misma empresa, sus amigos, un banco le prestó dinero, pues vienen ahí también algunos cuestionarios como que bastante abiertos, donde vamos anotando sí, no, o los montos, y de esa manera podemos justamente desprender qué tanto podemos estar obligados a tener que presentar esta declaración informativa o llenar ciertos campos en la declaración anual. Este texto me parece que es bien útil cuando estamos estudiando o para aquellos estudiantes de la carrera de contaduría pública que pueden, no quiero decir de un libro de texto, que sea un libro de texto porque no es la idea, pero sí me parece que justamente al hablar de estos ejemplos o el que existan estos cuestionarios, pues precisamente permite que podamos apoyarnos como docentes o como alumnos para tener pues cierta guía en los estudios universitarios, ¿no? Y al mismo tiempo le permite al lector pues tenerlo como un texto de consulta que puede generar cualquier persona o tener cualquier persona y pues que sirva como fuente de consulta, ¿no? ¿Qué enfatizo de estos fortalezas? Pues el lenguaje claro y accesible que puede encontrarse para facilitar la lectura y que busca, pues digamos que sí, a lo largo pues de tantos años de práctica, simplificar la información y mostrarlo de una forma concreta, justo llevando al lector pues a que vaya a los ejemplos o a las conclusiones numéricas, pues tratando de que sean más efectivas. Y aunque también hablo de cuestiones que son, decía yo, comunes del día a día, cotidianas, también es cierto que hay algunas situaciones que no he visto explicadas en otras obras y que de ahí que ponga yo no típicas, por ejemplo, cuando una persona física fallece. Me parece que eso no se aborda tan, como que tan a detalle y no es tan normal que se incluya en una obra. Y hay situaciones que no son tan claras en la legislación y que lo que buscan los ejemplos es precisamente pues llamar la atención del lector para que acuda con su contador público, que se me hace que es bien relevante. En este orden de ideas, con algunos ejemplos numéricos, pero explicados, digamos que de manera ya sea en vertical u horizontal, lo que busca es justamente decirle a tratar de llevarle de la mano al lector, pues en la aplicación de la norma. No por transcribirla, sino porque hay situaciones donde pues es bien claro que el uno más uno es igual a 2 y que hay que desprenderlo. Sí podría concluir que una persona que no está familiarizada con los temas fiscales puede encontrar en esta obra sí una guía fácil y accesible, pues precisamente para empaparse del tema fiscal, ¿no? ¿Cuál sería otra razón o cuál creo que es la fortaleza como autor para escribir la obra y por qué la recomiendo? Precisamente por la experiencia en la que participo en el ámbito de aplicación de los impuestos a las personas físicas, ya que en el despacho del que soy socio estamos como muy especializados en atender a los dueños de las empresas, a los empresarios y a las personas que toman decisiones de negocio. Y en ese sentido, pues tenemos como mucha práctica en el dominio de los impuestos de las personas físicas. Esta práctica, pues digamos que se refuerza día con día y entonces los ejemplos me parece que están justamente escritos buscando solucionar las dudas que normalmente nuestros clientes nos preguntan. Y no solo eso, sino que nosotros en la oficina tenemos muchísima experiencia en la atención de auditorías, no solo de empresas, sino de personas físicas,
de tal manera que estamos en el día a día de lo que la autoridad está revisando y cómo está entendiendo la legislación, cómo la está aplicando a efecto de obtener el cobro de créditos fiscales. No por ello pasar de lado que mi experiencia como docente ya aborda 15 años. En estos 15 años, bueno, he tenido más de 30 grupos de licenciatura en la carrera de contador público, precisamente de la materia de impuestos para personas físicas, y me parece que eso pues me genera una fortaleza al momento de explicar y de abordar la obra. Y además, precisamente por la práctica profesional en la que me desempeño, tenemos o nos hemos reunido con las personas que hacen las leyes, que hacen la resolución miscelánea, con el jefe del SAT, con los funcionarios de Hacienda. Decía Eugenio al principio que me desempeño como síndico del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ante el SAT. Entonces, tenemos acceso a estas personas que aplican la ley, que hacen las auditorías, que diseñan las leyes, que diseñan las normas, y también para nosotros es más sencillo poder acudir a las personas que están haciendo las normas, pues para entender en algunas situaciones donde la ley no es muy clara, entender qué es lo que buscaban estas normas, y hay ocasiones en las que hemos llegado a intervenir en el proceso de emitir reglas en la resolución miscelánea. Entonces, me parece que todo esto, pues precisamente, pues da una práctica rica que en este caso, pues permite en los ejemplos y en la forma de redacción, pues buscar, pues una comunicación más asertiva, ¿no? ¿Cuáles serían herramientas que se diseñaron para la mejor comprensión de los temas? Son tres. Uno son los cuestionarios, hay por ahí unos casos, y por último unos ejemplos numéricos. En estas herramientas, por ejemplo, abordando lo que tiene que ver con los cuestionarios, hay alguno que, por ejemplo, aborda en qué casos o va haciendo preguntas para responder si la persona física está obligada a presentar declaración anual. Porque la que más conocemos es un asalariado que tiene ingresos de más de 400,000 pesos, pero no es la única. Entonces van haciéndose ahí una serie de preguntas. Obtuvo otro tipo de ingresos, recibió un préstamo, vendió una casa habitación, por ejemplo, donde se van haciendo los cuestionarios y se indica si anotó sí en alguna de estas preguntas, está obligado a presentar declaración, ¿no? Anual, ¿no? O viene, hay alguna otra regla que decía hace unos segundos, de que cuando en un año se obtienen préstamos, o se reciben premios, o se obtienen donativos, en un año de calendario que superen a los 600,000 pesos, se tiene la obligación de informar. Es un dato que se anota en la declaración anual, no tiene consecuencias impositivas, pero que de no hacerlo, estos conceptos pierden su naturaleza. Por ejemplo, un donativo que viene del cónyuge, pues está exento, pero de no cumplir con esta regla, se convierte en un ingreso gravado. O un préstamo pues, es un pasivo, no es un ingreso, pero si no cumplimos la regla, en el caso de una auditoría, la autoridad nos llevaría a cobrarnos el impuesto, a pagar impuestos por un préstamo. Entonces, aunque la regla la estoy diciendo de una manera muy sencilla, pues el cuestionario ya aborda situaciones muy complicadas, ¿no? O que busca llamarle al lector, ¿no? Oye, a ver, es que, a ver, le pagaste un adeudo que tenía tu papá, tu hermano, tu mamá, tu cónyuge, pagaste su tarjeta de crédito, tuviste una mesa de regalos en una tienda departamental, obtuviste un premio, te ganaste la lotería, jugaste el Melate o Lotería Nacional, o a lo mejor obtuviste la casa que rifa tal universidad. Entonces, a través de estos ejemplos, de una manera enunciativa, lo que buscaba es precisamente, pues no quedarme en la regla, ¿no? De decir, si tuviste un préstamo, donativos o premios que superen 600,000, estás obligado a informar. Me parece que pues es una manera directa de decirlo, pero que ya en el día a día no es tan sencillo concluirlo. A mí me pasó con un cliente, por ejemplo, que le hacía esta pregunta. Primero me dijo,
Mi mamá está obligada a presentar declaración anual. Y dije, pues, por ejemplo, ¿le regalas dinero? No, no le regalo dinero, ¿no? Ella es como muy independiente. Y a los años me dijo, no, dices que yo le pago la tarjeta de crédito, le pago la tarjeta de crédito a mi mamá. Y yo, no, no, espérame, pues es que me dijiste que no le regalabas nada. No, pues es que no le regalo, le pago su tarjeta. No, pero la tarjeta está a nombre de tu mamá. Sí, y tú la pagas. Sí, bueno, eso es un donativo. Entonces, cosas como que pueden ser tan triviales como esa, pues realmente se abordan en el cuestionario, ¿no? Para no obviar, pues que de una manera enunciativa pues, se llegó a conclusiones, ¿no? Y también hay una pregunta que tiene que ver, hay un cuestionario muy amplio de cuáles son las situaciones que podrían sacarme el régimen simplificado de confianza, que digo que es realmente muy barato, muy competitivo, de una carga impositiva que no es cuantiosa, pero que nos puede llevar a tener fuertes contingencias fiscales si no tenemos cuidado. Y por ejemplo, abordo esto muy, muy rápidamente. Hoy en día, por temas de inclusión financiera, pues realmente cualquiera de nosotros a través de una app, nuestro teléfono inteligente, podemos invertir en la bolsa de valores, por ejemplo, o podemos tener acceso a instrumentos ya que antes estaban muy lejos del público y que hoy pues, prácticamente con 10 pesos, 20 pesos, podemos invertir en la bolsa de valores, por ejemplo. Es muy sencillo ya. Pero hay algunas de estas inversiones que no son compatibles con el reciclo. Todo lo que tenga que ver con intereses, si se puede. Por ejemplo, si invertimos en CETES o en un bono de deuda del propio gobierno, por ejemplo, o de alguna empresa que cotiza en la bolsa, por decir, el tema de que nosotros percibamos ingresos por intereses es compatible con el régimen de reciclo, pero no lo es si compramos acciones. Pero esto, insisto, nadie nos lo dice y es muy fácil en una app, pues al alcance de todos, poder invertir y desgraciadamente tener estas contingencias. Entonces, esto va pues más allá de que la autoridad tenga o no la capacidad de detectar estas desviaciones o estas situaciones, sino es a la armonía y a la aplicación estricta de la ley y no tener o evitar estar generando contingencias. En estos cuestionarios, pues se complementan con estos casos que les decía, de que pueden ser condiciones o situaciones cotidianas y también que muchas veces son inocentes, que ameritan atención. Por ejemplo, es muy común, ¿no?, organizar tandas, ¿no? Se sabe, ¿no? El que organiza la tanda, escoge el número y son, no sé, 20 números de a 1,000 pesos, qué sé yo. Y cada periodo, pues esta persona que organiza la tanda recibe el dinero, junta todos los números y luego entrega la tanda a quien le corresponde el número, ¿no? Y hay N casos, ¿no? Sea 50 números de 1,000 pesos, son 50,000 pesos, 50 semanas. Y cada semana, yo que organicé la tanda, recibo en mi cuenta bancaria una transferencia o recibo los depósitos que me hacen los terceros, ¿no? Bueno, ¿y eso cómo se documenta para efectos fiscales? Porque lo que yo en mi cuenta, la cuenta de Adrián tenga en su cuenta bancaria, lo debo poder demostrar. Entonces, bueno, no es un ingreso, es un ¿qué? Es un préstamo, es un mandato. ¿Y cómo lo está documentado? Hice un contrato con las 50 personas y las personas que no me mandaron un depósito, no me hicieron una transferencia electrónica y me depositaron en efectivo, ¿eso cómo lo documento? ¿O qué consecuencia tiene? Porque hablaba yo del reciclo. Una persona, un reciclo que no pueda demostrar ingresos, que no pueda demostrar de dónde vino el efectivo, pues lo podría sacar del reciclo. Entonces sería una contingencia, pues que no tiene mucho sentido, pues correr, ¿no? Otro ejemplo muy sencillo, cuando a veces en los condominios, en los departamentos, nos nombran parte del tesorero, qué sé yo, la administración y damos nuestra cuenta bancaria para que todo el mundo ahí nos deposite el mantenimiento. Nuevamente, eso es concepto de que es un mandato, es un préstamo. No es tan sencillo, son cosas que el libro nos advierte, de que son cotidianas e inocentes, pero que realmente nos pueden llevar a tener cargas fiscales, ¿no? Y por último, hay un apéndice donde habla
pues de lo que es el régimen fiscal mexicano y aborda las personas físicas, cómo se distinguen de las personas morales y también pues cuáles son las situaciones que le pueden ser común, ¿no? O pueden estar compartiendo en su tratamiento, ¿no? Y ya por último, en estas herramientas, pues vamos a encontrar algunos ejemplos numéricos y hablaba justamente de la exención en la enajenación de la casa habitación. Viene ahí un ejemplo para ver cuáles son las deducciones, cuánto está exento, cuánto estaría grabado. Viene también un ejemplo numérico de cuál es el monto que yo puedo tomar como una deducción personal en mi declaración anual. Las reglas, la verdad es que son muy puntuales y realmente son complejas, en mi opinión. Y muchas veces tenemos la duda y entonces ahí viene como las reglas, pero viene no solo la regla, sino vienen también ejemplos numéricos que nos pueden ayudar pues, a determinar cuál es el monto y cómo nos beneficia ese monto en nuestra situación fiscal, ¿no? Anotaba yo que viene también el caso de una sucesión testamentaria, donde justamente muere el contribuyente y viene las obligaciones que debe seguir cumpliendo porque obtuvo rentas, cómo las debe declarar, hasta qué momento. Entonces, estos ejemplos numéricos me parece que pueden ser pues muy positivos pues para justamente ubicar a un contribuyente ávido de aprender y de conocer cuál es el régimen fiscal. Aquí, de una manera informativa, de una manera, me parece accesible, fácil, desde un punto de vista pues de curiosidad técnica y de decir cómo debo pagar mis impuestos, ¿no? Bien importante, dejándole al experto que pueda asesorarnos y nosotros mismos pues reconocer cuando necesitamos de su apoyo, porque esta obra no está pensada en que de su lectura y estudio una persona física pueda presentar su declaración anual, no es la idea. La idea es llevarlo de la mano a un estudio, a una comprensión general del régimen, en el entendido de que esta comprensión le va a permitir acercarse o lo va a llevar a acercarse a un experto para que defina pues ya puntualmente cuáles son las obligaciones y cuál es su carga tributaria, ¿no? Eugenio, pues es lo que tenía preparado. No sé a las personas que nos acompañan, si tuvieran alguna duda que quisieran precisar, que quisieran ahondar, está disponible el chat para hacernos llegar sus preguntas. Muchas gracias, contador. Y sí, siguiendo con la invitación que presenta el contador Adrián, invitamos a todas las personas del chat a que pregunten libremente todas las dudas que tengan acerca de este libro, no sé, algún interés que tengan de algún tema en particular, y el contador Adrián les podría decir, sí, sí lo tengo aquí en mi libro, y eso sea un detonante para ustedes que están interesados en tener este libro, que puedan, pues, resolver en este momento sus dudas, principalmente. Digo, yo, por ejemplo, también digo, ya aprovechando el espacio, contador Por Adrián, favor. quería preguntarle, digo, el tema es como muy, suena muy técnico, y la verdad es de que lo hace ver un poquito más ligero para todas las personas. Y por ejemplo, aquí yo entraba en una duda. Si por ejemplo, es un libro exclusivo para contadores, o por ejemplo puede ser para algunas personas jóvenes que quieran hacer su primera declaración, o que estén interesados en hacer algún otro tema relacionado. Justamente decía lo de las tandas, o los temas en donde tienen algún tipo de ingresos que pueden parecer como pecaditos ahí de parte del contribuyente, pero igual para que ellos se pudieran prevenir. ¿Es un libro accesible para todos ellos? Exactamente. La idea está escrito buscando que sea accesible para cualquier persona que esté interesada en comprender cómo se pagan los impuestos en México, el impuesto de la renta, que pueda tenerlo como un texto de consulta. Eso es lo que busca. Esa es como su primera finalidad, porque creo que es bien importante transmitir que hoy como funciona como la revisión o el cumplimiento de obligaciones es a través de la factura electrónica.
Entonces, o sea, un comerciante o nuestro patrón, por ejemplo, emite un CFDI, sí, una factura electrónica, y el SAT pues la tiene en sus servidores. Y a través de eso pues desprende mucha información. Pero esto, por ejemplo, de la tanda o que abras una mesa de regalos en una tienda o que te vas a casar y que le digas a tus invitados que te pueden depositar en tu cuenta, pues nadie nos dice cuál es la consecuencia. Nadie nos advierte, nadie nos orienta de, oye, es que lo tienes que informar, lo tienes que declarar, ¿no? Como dato informativo. Entonces, estas situaciones me parece que están muy alejadas del público, porque te decía yo al principio lo comentaba, hay obras muy especializadas que, por ejemplo, en el caso de la herencia, ¿no? Oye, es que no declaré la herencia. Sí, pero es que me hicieron una auditoría y en esta se demostró el testamento y como no se informó, tuve que ir a juicio y entonces tal sentencia. Y es algo como que, pues sí, es cierto de que, pues digamos que el no declarar una herencia en ciertos casos, pues puede llevarnos a un gravamen, ¿no? Dice, oye, la herencia estaba exenta y me metí en un problema por no saber que estaba exenta, pues realmente nadie tenemos la obligación de saberlo, ¿no? Digamos, el nutriólogo sabe alimentarse, el médico sabe curarnos de una enfermedad y lo mismo el contador público, pero hay estas situaciones que son rutinarias, que son cotidianas, pero que nadie nos dice, de ahí que sea la importancia, me parece, pues del libro, que lo que busca es eso, es llamar la atención del lector y decirle, oye, a ver, esto aquí cuídate, esto que no está tan claro, busca al experto, ¿no? Por ejemplo. Ok. Muchísimas gracias, contador. También tenemos una pregunta de parte del público. Es Juan Diego Reyes Razo. Pregunta, ¿cómo se lleva a cabo el tratamiento cuando una persona enajena una casa y no excede a lo marcado en la ley del impuesto sobre la renta? ¿Sabes qué? Esta respuesta, esta pregunta puede ser muy amplia en su respuesta, porque bueno, hablamos de una casa y quiero suponer que es una casa donde vivía el contribuyente, ¿no? Si ahí vivía la persona y lo puede demostrar, y me refiero con demostrarlo es a entregar su credencial de lector donde está la dirección ahí, de que pueda entregar un estado de cuenta bancario o un recibo de luz a su nombre, y no, o sea, si lo puede hacer, pues potencialmente puede estar exento, ¿no? Pero estos requisitos nos dice que en los 5 años previos, no hayamos vendido otra casa habitación. Entonces, si yo tengo dos casas habitación y un año vendo la primera y el otro año quiero vender la segunda, pues solamente puedo tomar la exención por la primera. Entonces, por eso te digo que, o sea, la respuesta no es inmediata y habría que ver cada caso en particular, porque también si hay dos casas habitación y no sé, me voy a ir de México y voy a vender las dos casas, pues tendría yo que estudiar en cuál me conviene más tomar la exención, ¿no? Entonces, de ahí que la respuesta no sea inmediata y de ahí que les diga, pues que es un tema ya, pues un tanto casuístico, ¿no? Muchas gracias, contador. Eh, Adicional, por ejemplo, para personas que tienen otro tipo de ingresos o que están, invirtiendo en la bolsa, ¿hay algún consejo que tenga usted para ellos o para estas personas que estén interesados en este tema? ¿Qué le daría de consejo y por qué su libro sería una parte esencial para ellos? Sí, te lo agradezco. Fíjate que yo creo que estas personas, sí, me parece que las personas que invierten en la bolsa o en las aplicaciones, en las apps, ¿no? Que hay, casas de bolsa o hay, instrumentos que son muy accesibles para contratarse. Yo lo que les diría es que la obra puede ser muy positiva porque les llama la atención no solo en el régimen fiscal, sino que este régimen fiscal sea compatible con otros, como puede ser el régimen simplificado de confianza. Lo enfatizo mucho porque digamos que es tan barato, es 2.5% sobre ingresos, que puedo tener una carga de 87,500 pesos en este régimen, contra el régimen general que me llevaría a una carga de 1,100,000. Es 1,000,000 de pesos por año, lo que eventualmente es de diferencia de no pago si estoy en el reciclo. Sin embargo, les decía que este reciclo, por ejemplo, no puede tener inversiones en la bolsa. Entonces, oye, yo quiero invertir en la bolsa, pues sí, está muy bien, pero habría que ver qué otros ingresos tienes y cuál es tu régimen de tributación, pues para estar conscientes o para estar seguro
que no estás comprando una contingencia. Entonces es lo que te diría, la obra va a servir pues para aclarar si es compatible el régimen de bolsa o las inversiones que haces a través de la bolsa con tu régimen fiscal. Muchas gracias, contador. Y pues bueno, no sé si tengan todavía alguna persona del público alguna pregunta, alguna duda, algún tema de interés. Si no, de cualquier forma, estoy colocando en el chat de esta sesión los links para que puedan acceder a comprar estos libros, tanto en su versión física como en su versión electrónica. Y pues bueno, muchísimas gracias, contador Adrián. Qué gusto que nos haya acompañado. Muchísimas gracias a nuestro público participante. Les recordamos que el día de mañana tenemos otras presentaciones del libro. Están cordialmente invitados todos ustedes. Empezamos a las 10 de la mañana con el libro Métodos de caso en temas de vanguardia contable. Y pues les agradecemos a todos su participación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Contador Adrián, unas palabras finales que quieran darnos. Muchas gracias, Eugenio, a ti, a todo el fondo editorial, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos por su apoyo en todo el proceso y a nuestros asistentes, recomendarles mucho el libro, que ojalá lo puedan leer, ojalá lo puedan recomendar, ojalá lo tengan en sus manos, porque me parece que tributar como persona física no es fácil, pero creo que el libro ayuda a hacerlo más fácil y bien importante, a evitar contingencias. Muchísimas gracias y que tengan todos una excelente tarde. Gracias a todos, buenas tardes.